Saludos a tu amigo Pepe Cruz. El día de hoy vamos a platicar un tema que tiene que ver con lo que hemos venido trabajando, el tema de la organización. Si recordarás, solo para hacer memoria, comenzamos con cómo iniciar el camino de la organización, por qué organizarnos, luego los pies en la tierra y la mirada en el objetivo, la concentración conscientes, y ahora vamos a trabajar blinda tu misión. ¿Qué es la misión? Es el esfuerzo que vamos a realizar, es la acción que vamos a realizar, es el conjunto de acciones para llegar a un propósito, a un objetivo. Eso es lo que vamos a revisar en este momento. Comenzamos. Una misión es una tarea, un emprendimiento, un proyecto, aquí le llamamos misión. Hay diferentes autores que manejan diferentes nombres, pero me gustó el de misión porque lo veo como algo más integrado. A veces decimos que vamos a generar una idea, un proyecto, pero a veces no lo integramos o a veces lo vemos muy sofisticado. Entonces una misión es un esfuerzo que vamos a hacer para alcanzar un propósito, y siempre que iniciamos cualquier esfuerzo, cualquier proyecto, cualquier misión, cualquier tarea, tenemos que pensar cómo vamos a hacerle para que ésta alcance el resultado que estamos planteando. ¿Qué pasaría si esas condiciones que creemos que ya las que contamos o que según creemos que vamos a tener, no se logran tener, no se logran controlar, no se logran concretar, y eso hace que corras riesgo o tu proyecto corra riesgo, se hunda, quiebre o simplemente no se inicie? ¿Y esto por qué es importante? Es importante porque hemos revisado que nuestro cerebro, si va copiando fracasos y fracasos, y nosotros no tenemos una capacidad, no somos capaces de asumir el fracaso como oportunidades y seguimos viendo el fracaso como algo malo, pues lógicamente cada vez que no cumplamos una tarea, cada vez que un proyecto se nos caiga, nos va a llevar a otros estados, incluso a la propia depresión. Por eso es importante que cuando tú inicies una misión, un proyecto, una creación, un emprendimiento, generes cierto blindaje. Blindar significa proteger, blindar significa cuidar, blindar significa acuerpar, o sea, acuerpes, acompañes, protejas ese proyecto, esa tarea, para que logre lo que estás planteando. Primeramente, y lo vamos a ver ahorita en las siguientes diapositivas, es una cuestión que puedes ver en esta imagen. Lo primero que tenemos que revisar es el plan de financiamiento. No hay ninguna acción, casi no tengo yo algún dato de alguna acción que no requiera financiamiento. Todas las acciones, todos los proyectos, toda tarea, todo esfuerzo que estás emprendiendo, siempre requiere un nivel de financiamiento. En algunos casos no lo vemos porque lo recibimos en especie. A lo mejor tú lo que estás emprendiendo es para hacer un taller mecánico y a lo mejor alguien te prestó el terreno y no ves que ese finalmente es un financiamiento, porque si tú rentaras ese terreno tendrías que pagar una cantidad, y eso hace que pues tengas un gasto económico, ¿no? Cualquier entonces acción, lo primero que tenemos que revisar es el financiamiento. Si yo quiero viajar o quiero ir a Villahermosa porque allá voy a cumplir una tarea, pues requiero tener el financiamiento para ir a Villahermosa. Y en el plan de financiamiento hay dos cosas que en lo personal creo que son básicas y que a mí me han dado resultados. La primera es no comprometer los gastos familiares. Es decir, tu financiamiento de tu proyecto, de tu acción, de lo que tú estás emprendiendo, de tu organización, incluso cuando uno genera una organización, se requiere un financiamiento, desde el que se reúnan las personas y comprar a lo mejor un refresco o servir café o preparar los recursos para pagarle a un notario para que te haga tu acta notarial, tu escritura, los trámites ante las autoridades de Hacienda. Todo eso se requiere financiamiento. Entonces, lo que tú debes de hacer cuando vayas a hacer una acción es primero buscar que eso que vas a generar
no complementa los gastos familiares. ¿Y a qué me refiero a los gastos familiares? Me refiero a los gastos de manutención, a los gastos que tienen que ver pues, en el espacio físico donde vives con tu familia, porque si tú comprometes los gastos familiares, vas a tener ya de entrada saldos negativos, vas a tener rechazos. Los primeros que van a protestar, lógicamente, va a ser tu familia, porque el comprometer gastos familiares es un emprendimiento, hace que los pongas en riesgo toda la estabilidad familiar, y si generas todavía conflictos o tienes problemas en el desarrollo de tu emprendimiento, pues vas a tener problemas en la base de tu emprendimiento, que es tu familia. Entonces, una de las cuestiones que lo vemos en la lámina es no comprometer los gastos familiares. Y la otra, que es importante que tú revises, es que ese financiamiento sea garantizado. ¿Y cómo se garantiza? Tiene que ser a través de un sistema. O sea, tú tienes que ver que esos ingresos, ese recurso, pues dure o esté durante el proceso de arranque o el proceso de consecución de la misión, la tarea que estás haciendo. Como experiencia, cuando nosotros iniciamos Soleste, lo iniciamos porque, que ya comenté que lo iniciamos con el nombre de Vanguardia, porque teníamos recursos de una purificadora que habíamos instalado socialmente, y esos recursos se canalizaron para las primeras etapas de lo que fue Soleste. Es decir, teníamos garantizado los gastos de operación de Soleste. Y así como eso, te hablo de Soleste porque es lo que estamos ahorita, aquí es lo que estamos produciendo, pero hay otros proyectos que he emprendido y siempre lo primero que tengo que buscar es cómo garantizar financiamiento. Al principio yo no tenía esta idea, esta es parte de mi experiencia, pero ya con el paso del tiempo me di cuenta que muchas cosas fracasaban porque no se buscaba una garantía del financiamiento. Y ahí tienes que buscar también lo que le llamamos el apalancamiento, o sea, con qué personas, con quiénes te auxilias, quiénes pueden creer en el proyecto, quiénes pueden creer en esa idea, quiénes pueden creer en ese emprendimiento, y de esa manera ir generando pues, cierto acuerpamiento financiero que le permita a la idea vivir. Tu idea puede ser extraordinaria, puede ser maravillosa, puede tener un gran impacto, pero si no está soportada en un esquema de financiamiento, la idea no es por mala, simplemente no va a tener el impacto. En la segunda lámina vas a poder ver que otra cuestión que para mí es vital es lo que yo le llamo cadena de suministros. Es básico, es decir, si tú estás generando un proyecto donde, por ejemplo, lo que vas a hacer es vender pollos o vas a tener una carnicería de pollos y no has visto cómo garantizar el abasto de pollos a tu carnicería, pues puede que dure un mes, puede que dure 2 meses, pero no tienes cómo garantizar que esos pollos lleguen y tú puedas venderlos, por ejemplo. Cuando nosotros creamos Soleste, una de las cosas que más nos preocupó es la certeza del espacio donde íbamos a trabajar. Y eso nos llevó, para nosotros el espacio físico, este lugar donde estamos, es un suministro básico. Si no tenemos el espacio, no puedo transmitir desde la calle, ¿no? Entonces, habían elementos como el espacio, como el internet, ¿sí?, que eran básicos. Si no contábamos con esos suministros, no podíamos. Entonces, una que tienes que cuidar es la certeza de uso, es decir, hacer un contrato con quien está proveyendo este suministro, quién te lo está dando, para que puedas tenerlo por lo menos más de 1 año. Incluso en algunos proyectos yo planteo que hasta 5 años, para que tú tengas la certeza que lo vas a tener garantizado. Y debes de tener 2 o más opciones, es decir, si dejo de transmitir de este lugar, ¿qué otro lugar podría transmitir? Entonces debemos tener otras opciones. Siempre es importante en cualquier acción ver estos elementos, porque de lo contrario vas a padecer por no prever. A mí me ha tocado ver casos de emprendimiento que son muy buenos y de pronto el local que les daban se los piden, porque ahora el dueño del local se interesa por poner un negocio igual como el que está poniendo el de la idea, o el que tuvo esa creatividad, o el que tuvo ese emprendimiento.
Me ha tocado ver casos también de otros alimentos, donde suministran alimentos y el proveedor, cuando ve que su alimento está teniendo resultados, pues simplemente deja de venderles, porque se da cuenta que aquello está creciendo. Entonces, es importante ver la cadena de suministro. El tercer elemento que tenemos que ver, aparte de la cadena de suministro, si vemos la tercera imagen, es la validación del producto. ¿Por qué es importante? Cualquier acción, cualquier proyecto, cualquier emprendimiento genera producto o genera servicio. O a veces simplemente generan acciones, porque también cuando trabajamos el tema de organización social, lo que yo generaba cuando fundé Comunicarte era acciones sociales, acciones comunitarias. Pero tengo que validar si esa acción social que yo creo que la gente necesita, en verdad lo necesita. Una cosa es lo que tú crees que los otros requieren y otra cosa es lo que ellos creen que necesitan. Para mí puede ser que alguien tenga una necesidad, pero para el que yo creo que tiene la necesidad, puede que para él no sea una necesidad. Y te voy a poner una historia que he leído en algunos libros por ahí. Dicen que una vez enviaron a una persona a cierto pueblo a vender calzados. Pero en esa región vio que la gente no usaba calzados. Entonces regresó y le dijo a su jefe, jefe, no puedo vender calzados porque en la cultura de la gente no existe el calzado. Simplemente lo despidieron y se fue. Llegó otra persona a vender para esa misma empresa y le dieron la misma propuesta, que se fuera a ese mismo pueblo, a esa misma región. Y cuando vio que la gente no usaba calzado, él lo que pensó es cómo crear las condiciones para que la gente usara calzado. Y comenzó a promover, comenzó a mostrarles, comenzó a llevarles el calzado, a acercarles el calzado, a que usaran el calzado. Y cuando la gente de ese pueblo vio la necesidad, conoció el calzado, se dio cuenta que lo necesitaban. Pero fue un proceso, o sea, no es porque se hayan dado cuenta que lo necesitaban el calzado. Se dieron cuenta por el proceso que generó el que estuvo a cargo de esas ventas. Y ahí se volvió un gran vendedor. Su negocio creció, el negocio de esa empresa creció. Bueno, de igual manera, muchas veces nosotros creemos que los otros necesitan este producto, nosotros creemos que esos servicios los necesitan porque nosotros lo consumimos o lo necesitamos, o creemos que esa acción lo necesitan igual. Hay que hacer esa acción. No es tan cierto, hay que validarlo. Por eso se recomienda, en la tercera imagen vemos que hay que validar tu producto. Y como un método que aprendí recientemente y que me está dando resultados, es que hay que validar por lo menos con 10 personas. Es decir, vas a buscar 10 personas que conozcan tu servicio, que conozcan tu producto, y si tú vas a cobrar por ello, tienes que cobrarles, porque no se los puede dar gratis. Si se lo das gratis, todo el mundo va a aceptar. ¿No? Tienes que cobrar por ello, tal como que si fuera ya en la realidad de un proceso normal, y con ellos tú vas a preguntar, te va a servir como un grupo de apoyo para que validen que ese producto y ese servicio es bueno. Y hacer las modificaciones antes de que vaya a la expansión. No irte a la expansión y luego darte cuenta que no funcionaba. No, primero ir a la validación. Hay muchas cosas ahorita que yo antes de sacarlas las valido, las reviso, busco siempre grupos para checar, preguntar, consultar, y de ahí viene lo siguiente, que es la retroalimentación de lo que me generan esos grupos. Retroalimento, veo si es buena la idea, si funciona, si tiene digamos, futuros, si es posible que continúe, y en ese sentido pues ya vamos validando y decimos si podemos sacar este producto. Entonces esa es la tercera situación. Ya vimos entonces que primero es el financiamiento, para mí es básico. Segundo, la cadena de suministro, es decir, los productos con los que vas a trabajar. Y tercero, la validación de tu producto, servicio o acción. Vamos a ver otros elementos. En la siguiente diapositiva, que esto me gustó porque lo tuve en un libro que se llama Pensar como los mejores guerreros. Ahí viene la cita. Plantea estos elementos que se me hacen muy interesantes y que los he venido utilizando incluso. Dice que cuando trabajes desarrollo de proyectos, siempre selecciona los objetivos de gran valor. Es decir, no te
pierdas en objetivos pequeños, busca los objetivos más grandes y ahí busca qué opciones tienes para llegar a esos objetivos. Es decir, a veces para llegar a un objetivo, para llegar a un resultado, necesitamos tener objetivos más pequeños. Es decir, si yo quiero correr 50 kilómetros, no voy a decir mañana voy a amanecer y voy a correr 50 kilómetros, o 40, o 20. No, voy a tener objetivos más pequeños. A lo mejor voy a comenzar caminando. Quizás a los 2 meses voy a trotar. Y después voy a correr ya 1 kilómetro, 2 kilómetros. Y así, pero voy objetivando en lo más importante. No, a lo mejor antes yo me preocupaba por levantarme a las 5 de la mañana. No, mi preocupación es correr, no levantarme a las 5 de la mañana. Son dos cosas distintas. Si tienes equipo, comunícale la visión que tienes a los demás. Es importante. A veces pareciera obvio que los demás creen lo que tú estás planteando. Tú crees que comprendieron lo que están haciendo, pero no es tan cierto. A veces no somos capaces de explicarnos adecuadamente, o muchas ocasiones no nos explicamos, y eso hace que nuestras ideas, nuestras propuestas no caminen. Así que es recomendable, no sé si has visto en algunas franquicias, los reúnen en las mañanas, todas las mañanas, le dan las tareas que se van a hacer y van todos con la misma visión. Otro elemento que viene aquí también es que uno debe involucrarse en la misión. Por eso platicábamos en alguna de las cosas que cualquier emprendimiento, cualquier acción que impulsemos debe de gustarnos, debe ser algo que nos apasione, algo que nos gusta, nos llena de emoción. O sea, a mí me gusta hacer estos videos, me gusta leer, me gusta estudiar, me gusta revisar otros artículos, me gusta estar revisando tutoriales. O sea, lo vivo, estoy involucrado, no hay ni para dónde, estoy dentro de ello. Entonces es importante. Y fíjate que eso me pasó distinto cuando teníamos la purificadora de agua. No era un tema que a mí me gustaba. No le entendía, por más que le buscaba y buscaba y buscaba, no me encontraba ahí en ese tema, por ejemplo, ¿no? Ahora, en Sol Este es algo que sí estoy dentro del mismo proyecto. Vamos a ver la siguiente lámina, después de brindar tu misión, que es algo que también he comentado y que es parte de mi experiencia. Esto para mí es parte muy importante de mi experiencia. Es siempre tener un plan B. Siempre debes tener un plan B. Aunque creo que soy positivo, creo que soy optimista, creo que soy siempre hacia adelante, pero siempre hay cuestiones que no podemos controlar. Hay variables que no dependen de nosotros. El tiempo, las condiciones naturales, las condiciones sociales, las problemáticas que están más allá de nosotros, no las podemos controlar. Hay muchas cosas que no podemos controlar. ¿Qué hacer en caso de crisis? Es lo que yo debo de preguntarme. ¿Qué hago si hay una crisis? ¿Qué cosa de ese proyecto yo puedo recuperar para continuar? Es decir, todo se iría, como dicen, a la basura. O hay cosas que puedo recuperar para volver a iniciar. Y 3, ¿cómo hacer que la crisis sea una oportunidad? Esta es una de las principales creencias que yo tengo, y yo siempre creo que las crisis, no hay crisis tan mala, como hace rato comentábamos, con unos amigos, no hay crisis tan mala que no tenga una ventana de oportunidad. Debe de haber una ventana, el problema es encontrarla, pero hay que encontrarla. Con estas recomendaciones podemos plantearnos que blindaremos nuestra misión. Es decir, nuestra tarea, nuestro proyecto, nuestro emprendimiento. Es decir, 1, la primera, financiamiento. 2, suministros. 3, la parte del suministro es muy importante validar tu producto. Y por último, tener un plan B. Con estas 4 más las que comentamos del texto de este libro, te van a ser útiles para que siempre tus proyectos tengan una garantía de tener resultados. Bueno, espero te haya gustado este video, esta información, y nos vemos en la próxima. No lo olvides, nadie lo hará por ti.